Dos personas murieron en un choque entre un tráiler y un vehículo particular en la ruta al Atlántico, mientras las autoridades investigan las causas del accidente y cómo el transporte pesado era conducido por un adolescente de apenas 16 años. Aumentó a 3 el número de fallecidos en el accidente aéreo ocurrido en una zona montañosa de San Miguel Pochuta, mientras rescatistas continúan las labores de recuperación y la Dirección General de Aeronáutica Civil investiga las causas del siniestro. A casi 11 años de la tragedia del Cambrai 2, los familiares de las víctimas anuncian acciones contra el juez del caso tras el 8º aplazamiento de la audiencia en la que debe resolverse si 2 exalcaldes enfrentarán juicio por su presunta responsabilidad. El fin del subsidio estatal ya se refleja en las estaciones de servicio, donde el precio de los combustibles aumentó hasta 9.50 quetzales por galón. Mientras tanto, el Ministerio de Energía y Minas verifica si algunos incrementos fueron aplicados antes de lo permitido. Y este fin de semana hubo jornada mundialista, se disputaron algunos de los juegos octavos de final y varios equipos se instalaron en los cuartos a la espera de sus rivales. El resumen de los partidos se los presentamos más adelante. Bienvenidos a la emisión dominical de Noticiero Guatevisión. Soy María Luisa Gómez y junto a Doris Parada en la interpretación de lengua de señas les vamos a informar de lo más relevante del fin de semana. Y es así como inmediatamente comenzamos con la información, porque una decisión que nunca debió ocurrir terminó en tragedia. Un adolescente de 16 años que conducía un tráiler colisionó de frente contra un vehículo liviano en la ruta al Atlántico, provocando la muerte de ambos conductores y dejando a 2 familias de luto, mientras las autoridades investigan cómo el menor llegó a estar al volante de un transporte pesado. Una familia perdió a un padre y otra a un adolescente la noche del viernes cuando un tráiler conducido por el menor de edad colisionó de frente contra un vehículo liviano en el kilómetro 115 de la ruta al Atlántico en jurisdicción de la aldea La Palmilla, Usumatlán, Zacapa. Las víctimas fueron identificadas como Felipe Antonio Ayala Rodas, de 43 años, quien conducía un vehículo particular, y Milton Javier, de 16 años, quien manejaba el transporte pesado cargado con bloc. Ambos fallecieron y sus restos quedaron atrapados entre los hierros retorcidos de los vehículos. Según la información de los cuerpos de socorro, el tráiler se dirigía hacia San Luis Petén cuando, por causas que investiga el Ministerio Público, invadió el carril contrario y embistió de frente al automóvil. Tras el impacto, el cabezal salió de la carretera y terminó incrustado contra una ceiba, mientras el vehículo particular quedó completamente destruido en la plataforma del transporte pesado. Bomberos municipales, departamentales y voluntarios trabajaron durante más de 2 horas para recuperar los cuerpos, debido a que ambos conductores quedaron prensados. La emergencia obligó al cierre de la ruta durante casi 5 horas. El caso también abrió interrogantes sobre la responsabilidad en la conducción del transporte pesado. En Guatemala, la ley de tránsito establece que para obtener una licencia tipo A, indispensable para conducir vehículos de carga de este tipo, es necesario tener al menos 23 años de edad y acreditar experiencias previas con licencias tipo B o C durante 3 años. Por lo tanto, un adolescente de 16 años no puede conducir legalmente un tráiler en el país. Mientras las autoridades investigan quién permitió que el menor estuviera al volante del transporte pesado y las circunstancias que provocaron el accidente, ahora 2 familias permanecen de luto por una tragedia que, además de enlutar a 2 hogares, vuelve a poner sobre la mesa el riesgo de incumplir la normativa regular por la conducción de vehículos de carga. Reportó Andrea Domínguez, Moisés Sheck y Jorge Palomo. La Dirección General de Transportes informó que iniciará un proceso administrativo sancionatorio contra la empresa propietaria del cabezal involucrado en el accidente ocurrido en el kilómetro 115 de la ruta al Atlántico, donde, como se ha visto, murieron 2 personas. Según la inspección realizada por la DGT, la unidad no contaba con póliza de seguros de daños a terceros ni con sistema limitador de velocidad, requisitos obligatorios para este tipo de transporte. El hecho también dejó al descubierto que el cabezal era conducido por un menor de 16 años, quien falleció en el lugar
junto al conductor del vehículo particular con el que colisionó. La DGT indicó que el proceso busca determinar las responsabilidades de la empresa por los incumplimientos detectados y reiteró el llamado a cumplir con la legislación vigente en materia de transporte y seguridad vial. Y más noticias, a más de 48 horas después de activarse la alerta por la desaparición de una aeronave, los equipos de rescate confirmaron un saldo de 3 fallecidos y concluyeron la extracción de los cuerpos en San Miguel Pochuta. La emergencia comenzó el viernes con la desaparición de una avioneta y concluyó este domingo con un complejo operativo aéreo para recuperar a sus víctimas en las montañas de San Miguel Pochuta, Chimaltenango. La aeronave, un monomotor con matrícula TGPIP, había despegado el viernes del Aeropuerto Internacional La Aurora en Ciudad de Guatemala con destino a Santa Bárbara, Suchitepeques. Aunque completó el primer tramo del vuelo, horas después se activó la señal de emergencia y transmisor de localización, lo que dio paso a una intensa búsqueda. Las condiciones del terreno y el mal clima complicaron el trabajo de socorristas, soldados del ejército y personal de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, con especialistas de la Fuerza Aérea Guatemalteca. Fue hasta la tarde del sábado cuando los equipos lograron localizar los restos de la aeronave en una zona montañosa de difícil acceso, cerca de la aldea Unión Victoria. 2 rescatistas permanecieron durante toda la noche en el lugar, ya que por las malas condiciones del clima, las aeronaves ya no pudieron rescatarlos y fueron evacuados hasta este domingo, cuando también comenzó la extracción aérea de los cuerpos debido a que el acceso por tierra resultó prácticamente imposible. Las autoridades identificaron a 2 de las víctimas como Jorge Samayoa Delgado y Javier Luengo Delgado. Sin embargo, durante el operativo de este domingo, los bomberos voluntarios informaron que la cifra de fallecidos ascendió a 3 y continuaron las labores para recuperar el último cuerpo. Mientras concluía el rescate, investigadores de la Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes Aéreos de la Dirección General de Aeronáutica Civil indicaron que comenzaron las diligencias para establecer las causas del accidente que movilizó durante más de 48 horas a decenas de rescatistas en uno de los operativos aéreos más complejos registrados recientemente en el país. En medio del operativo, el Ejército de Guatemala informó que uno de los brigadistas que participaba en las labores de búsqueda y rescate fue reportado como desaparecido durante las operaciones en la zona montañosa. La institución indicó que activó los protocolos de localización y se ha desplegado a personal adicional para dar con su paradero. Esta búsqueda ha comenzado a realizarse por tierra, reportó Andrea Domínguez. En otro caso, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses confirmó la identidad de la persona que fue localizada sin vida y con señales de violencia en la zona 1 de Misco el 2 de julio. Se trata de Ludwin Alfredo Díaz Flores, de 22 años, quien según el reporte del INACI falleció por asfixia por estrangulamiento. Según registros de la Policía Nacional Civil, Díaz Flores no tenía ningún antecedente de haber sido detenido. Los restos de Díaz Flores fueron localizados en la primera calle y 25 avenida de la zona 1 de Misco. Este no es el primer caso que se registra en Misco, ya que el 18 de junio socorristas localizaron restos humanos en el interior de un costal abandonado en el bulevar principal de Colinas de Minerva, en la zona 11 de ese municipio. Vamos a otro caso. Familiares de víctimas de la tragedia Cambrai 2 denunciaron al juez por retraso de la audiencia en la que se debe enviar a juicio a 2 exalcaldes de Santa Catarina Pinula por su presunta responsabilidad en el hecho registrado en el 2015. Debido a que el juez Víctor Cruz del Juzgado 10º Pluripersonal de Primera Instancia Penal ha suspendido en 8 ocasiones la audiencia en la que se debe enviar a juicio a 2 exalcaldes de Santa Catarina Pinula por su presunta responsabilidad en la tragedia ocurrida en el Cambrai 2, los querellantes del caso presentarán una denuncia en su contra. La abogada de la familia, Linda Murillo, tachó de triste y lamentable la postura del juzgado, tras suspender la diligencia en la que se le debe dar cumplimiento a la orden de la Corte de Constitucionalidad
de enviar a juicio a Antonio Coro y Víctor Alvarizáez por homicidio culposo. Según explicó, la judicatura no iba a poder desarrollar la audiencia por imposibilidad material, ya que tenía otras diligencias programadas, y fue trasladada para el 9 de diciembre. Ante estos hechos, señaló que presentará la denuncia penal contra el juez por la posible comisión del delito de incumplimiento de deberes y espera que avance, a diferencia de las quejas planteadas en la Junta de Disciplina del organismo judicial. Y suspende porque hay una audiencia por imposibilidad material. Casualmente, él viene y programa una audiencia de un reo a las 2 de la tarde y también a su vez programa esta audiencia de que es solo para dar cumplimiento a la orden dada por el alto mando, la CC, a las 2:30, lo cual es insólito. No solo eso, nos reprograma esta su audiencia para el 9 de diciembre del 2026 a las 13 horas, burlándose con el sistema en virtud de que él sabe perfectamente que esta audiencia es express y debería de haberse dado con una prioridad ante las más de 8 suspensiones anteriores. Por lo cual queremos denunciar formalmente y lo vamos a hacer legalmente de igual manera contra esta, es un incumplimiento de deberes de parte del órgano jurisdiccional y a su vez también las quejas fueron presentadas ante la Corte, ante la Junta de Disciplina y esas también están archivadas. No ha prosperado ni las quejas ni el amparo y ahorita que vamos a denunciar esperemos que sí pueda prosperar la denuncia por incumplimiento de deberes por parte del juez. La tragedia ocurrió en octubre de 2015, en la cual al menos 280 personas fallecieron soterradas luego de que el alud cayera sobre la comunidad El Cambray 2. De acuerdo a la investigación, los exalcaldes habrían tenido responsabilidad al no advertir sobre los riesgos de habitar el área y también por permitir que las familias se asentaran en el lugar. Según las pesquisas, ya existía un informe de la Conred en el que se había advertido que el área no era habitable, pero los alcaldes habrían omitido la advertencia. Para Noticiero Guatevisión, reportó Ángel Oliva. Bueno, y vamos a hablar de infraestructura vial. El paso a desnivel de la calzada Roosevelt está terminado, pero seguirá cerrado, aunque la construcción concluyó. Aún no existe una fecha para habilitar el paso, mientras continúa el proceso administrativo para recibir oficialmente la obra. Después de varios meses de trabajos y constantes complicaciones para quienes transitan por la calzada Roosevelt, el paso a desnivel finalmente concluyó su construcción. Sin embargo, la obra aún no podrá ser utilizada por los automovilistas, ya que continúa pendiente el proceso de recepción oficial antes de autorizar su apertura. La infraestructura fue construida con el objetivo de agilizar la circulación sobre uno de los corredores con mayor carga vehicular del área metropolitana, donde diariamente miles de conductores se enfrentan congestionamientos, principalmente en horas pico. Durante su ejecución, fue necesario implementar cierres parciales, desvíos y cambios en la circulación afectando la movilidad en el sector. Aunque la estructura ya está finalizada, según el Ministerio de Comunicaciones, la apertura dependerá de que concluyan los últimos detalles técnicos y administrativos. Hasta el momento, no existe una fecha definida para que los vehículos puedan comenzar a utilizar el paso a desnivel. La obra inició el 1 de septiembre de 2022 y estaba programada para concluirse el 31 de octubre del 2023, con un plazo de ejecución de 14 meses, por lo que la construcción lleva más de 2 años y medio de retraso en ser entregada. Según el Ministerio de Comunicaciones, el costo total del proyecto asciende a más de 53 millones, una inversión destinada a mejorar la conectividad de uno de los principales ingresos a la capital. Mientras concluyen los procedimientos administrativos, el paso a desnivel permanecerá sin habilitarse, por lo que los automovilistas deberán continuar utilizando las rutas actuales y enfrentando la carga vehicular que caracteriza a este sector, a la espera de que finalmente se anuncie la apertura de una obra que ya está terminada, pero que todavía no puede entrar en funcionamiento. Con imágenes de Erika Ávila para Noticiero Guatevisión, Óscar Vázquez. Y nos vamos a Sololá porque despiden a una de las víctimas de los disturbios en Santiago Atitlán. En el incidente, el jefe edil también resultó herido. Autoridades investigan los incidentes. El pasado 1 y 2 de julio se reportaron varios disturbios en el municipio de Santiago Atitlán, Sololá, donde la población exigía la renuncia del jefe edil Francisco Coché, a quien señalan de posibles actos de corrupción. Durante el incidente se reportó la muerte de 2 personas. Las autoridades ancestrales, conocidas como cabecera del pueblo Tutujil, exigen que se investiguen los hechos del 1 de julio, donde resultó herido un vecino y Pedro Isbalán Reanda falleció a consecuencias de heridas provocadas
provocadas por arma de fuego. Además, en un incidente aislado reportan el asesinato de Dolores Chiviliu, esposa del presidente del Comité de Agua Potable. El Estado de Guatemala tiene la obligación constitucional y legal de esclarecer estos hechos, garantizar justicia para todas las víctimas y realizar una investigación exhaustiva y objetiva que identifique a los responsables de accionar armas de fuego, provocando la muerte de un vecino y dejando gravemente heridas a otras 2 personas. Solicitamos un ministerio público objetivo e imparcial. Durante casi un año, los vecinos y autoridades ancestrales han exigido la renuncia del jefe edil, pero el alcalde, por medio de un amparo provisional, busca permanecer en el cargo pese al rechazo de la población. El alcalde también resultó herido y se recupera en un hospital privado en Quetzaltenango, reportó Lucero Zapalú. Continuamos con más noticias. Durante una visita a la comunidad Morrito, Conacaste, en Jocotán, Chiquimula, el presidente Bernardo Arévalo aseguró que espera una resolución de la Corte de Constitucionalidad que permita repetir el proceso electoral para rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esto es una acción legal que ha interpuesto el Ejecutivo para cuestionar la reelección de Walter Mazariegos. El presidente Bernardo Arévalo reiteró la postura del organismo ejecutivo sobre la situación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Aseguró que el gobierno mantiene acciones legales ante la Corte de Constitucionalidad para cuestionar el proceso que llevó a Walter Mazariegos a la rectoría para un segundo periodo. Hemos presentado ante la Corte de Constitucionalidad una acción precisamente alegando que la ilegalidad de las acciones que se han sucedido a lo largo de todo el proceso genera daños a el conjunto del país. Y estamos esperando que la Corte de Constitucionalidad analice estos datos y esperamos que resuelva que efectivamente ha habido una serie de ilegalidades que lo que requiere es que se repita este proceso de elección en sus distintas instancias para lograr tener autoridades universitarias no únicamente amparadas por procesos legales, sino legitimadas por esos procesos. En este momento no las tenemos. Según Arévalo, las irregularidades denunciadas durante la elección de autoridades universitarias han afectado no solo a los sectores involucrados, sino también al país y al acceso a la educación superior pública. El mandatario indicó que el Ejecutivo espera una resolución de la Corte de Constitucionalidad que permita repetir el proceso electoral. Añadió que el objetivo es elegir autoridades con respaldo legal y legitimidad ante la comunidad universitaria. Sobre el pronunciamiento del diputado Samuel Pérez, Arévalo evitó profundizar. Señaló que le corresponde al legislador explicar sus posiciones públicas sobre el conflicto en la Casa de Estudios. ¿Y a CIDH no pudieran recurrir, presidente, considerando la vulneración de derechos a estudiantes que hoy en día no tienen acceso a la educación pública? Bueno, hay una serie de rutas que hay que hacer, pero que en primer lugar tienen que hacer los interesados directamente para poder hacer. Y nosotros a partir de ahí podemos actuar. Por ejemplo, nuestro amparo fue presentado cuando ya se habían dictaminado en contra de los amparos que habían presentado los directamente afectados. Entonces entramos nosotros como Estado a decir, ok, aparte de los afectados, hay una afectación como nación, como Estado, que creemos que es necesario perseguir. El 1 de julio, Walter Mazariegos tomó posesión para un segundo periodo al frente de la USAC en medio de manifestaciones a favor y en contra. Los ingresos al campus central fueron escenario de disturbios. Grupos señalaron que Mazariegos asumió el cargo mientras continúan acciones legales por supuestas irregularidades en el proceso. A través de un video publicado en sus redes sociales, Mazariegos agradeció a las autoridades universitarias y a los cuerpos electorales que votaron por él y respaldaron su continuidad en el proceso. Reportó Andrea Domínguez y Moisés Sheck. Bueno, y también el presidente Bernardo Arévalo asegura que el retiro de la candidatura del embajador de Estados Unidos no afectará la cooperación bilateral. Afirma que la relación entre ambos países mantiene como prioridad el combate al narcotráfico y destaca una nueva etapa de cooperación con el Ministerio Público.
El presidente Bernardo Arévalo aseguró que la decisión del gobierno de Estados Unidos de retirar la candidatura de Juan Rodríguez como embajador en Guatemala no afectará la relación bilateral. Tampoco dijo que se alterarán las cooperaciones en materia de seguridad y combate al narcotráfico, el cual continúa como una prioridad para ambos países. Las relaciones entre Estados Unidos y Guatemala son institucionales, son de los dos gobiernos. Las personas son siempre vehículo, pero la diferencia no está en las personas, sino en la calidad de la relación entre las instituciones. Y ahí, afortunadamente, tenemos con los Estados Unidos de América un nivel de colaboración en la lucha contra el narcotráfico que nace tanto de los principios fundamentales de respeto a las instituciones de justicia, de combate a la delincuencia, como a los objetivos que tenemos. Y en ese sentido estamos avanzando en la coordinación, en la cooperación. Hemos tenido visitas del ministro de Gobernación y el fiscal general a los Estados Unidos. Estoy hablando recientemente, en cosa de semanas. Hemos tenido la visita del comandante del Comando Sur de los Estados Unidos a Guatemala recientemente. Según el presidente, esos encuentros han fortalecido la cooperación para enfrentar las estructuras del narcotráfico y el crimen organizado. Nosotros dijimos que estábamos listos para recibir a la persona, la solicitud de beneplácito para la persona que ellos consideraran adecuada, y en el ínterin seguimos trabajando con la misma coordinación que nos ha permitido avanzar hasta ahora. ¿Hay algún nombre sobre la mesa? No que nosotros sabemos, pero esa es una pregunta para los Estados Unidos de América. Consultado sobre los primeros meses de gestión del nuevo fiscal general, Arévalo sostuvo que el Ministerio Público atraviesa un proceso de reconstrucción institucional. Aseguró que ahora existe una mayor coordinación entre las autoridades de seguridad y el ente investigador. El primer signo más evidente fue el hecho de que en cuanto fue nombrado una visita conjunta del ministro de Gobernación con el fiscal general a los Estados Unidos, para que demostraba dos cosas. En primer lugar, que por fin teníamos un fiscal general en el que los Estados Unidos podía confiar para todos estos objetivos. Recuerde que la señora Porras era proscrita en los Estados Unidos. No tenía visa, no podía entrar, estaba en la lista Engel, en otros 44 estados más, y era inconfiable desde el punto de vista de la coordinación para temas de combate de todo tipo. No podía ir a los Estados Unidos. Ahora fueron para allá, pero además en coordinación con el Ministerio de Gobernación, lo que evidencia que lo que hemos logrado es una mejora muy significativa en la coordinación entre las instituciones de seguridad, en el Ejecutivo y el Ministerio Público, por un lado, y entre los Estados Unidos de América y el gobierno guatemalteco, incluyendo el Ministerio Público. Asimismo, indicó que diversos países y organismos de cooperación han manifestado interés en apoyar al Ministerio Público en este proceso de fortalecimiento institucional y depuración interna. El presidente Bernardo Arévalo ofreció estas declaraciones durante una visita a la comunidad Morrito Oconacaste, en Jocotán, Chiquimula. En el lugar supervisó la implementación de la estrategia interinstitucional Mano a Mano. Reportó Andrea Domínguez y Moisés Sheck. Tenemos más noticias. A menos de un mes que se venza el plazo para el pago del impuesto de circulación, casi el 50% de vehículos está pendiente del pago. Datos de la SAT revelan que conductores de motocicletas son los que menos han pagado el impuesto. La Superintendencia de Administración Tributaria informó que de los más de 6.7 millones de vehículos activos, solamente el 40.44% ha hecho efectivo el pago del impuesto sobre circulación de vehículos correspondiente al 2026. Según el último reporte de la institución, se ha recaudado un total de 690.36 millones de quetzales de la meta establecida en 1.495.13 millones, por lo que aún está pendiente de recaudar el 59.56%. La SAT detalló que el vehículo que registra la mayor cantidad de contribuyentes pendientes de pago es la motocicleta.
ya que de las 3.438.359 activas, aún no han cancelado el impuesto 2.113.080 motocicletas. Le siguen los vehículos particulares, debido a que de los 2.853.017 automóviles, 1.674.063 vehículos particulares están pendientes. Y por último, de los 428.676 vehículos comerciales activos, 215.727 aún no han pagado este tributo anual. La institución recordó que la fecha límite para efectuar el pago es el 31 de julio. Después de esa fecha, quienes no hayan cumplido deberán pagar una multa equivalente al 100% del valor del impuesto, además de los intereses correspondientes. La normativa establece una reducción del 75% de la multa cuando el pago se realiza de forma voluntaria. Para Noticiero Guatevisión, reportó Ángel Oliva. Y desde este sábado, llenar el tanque cuesta considerablemente más. El subsidio a los combustibles llegó a su fin y las estaciones de servicio ya reflejan incrementos que alcanzan hasta los 9 quetzales con 50 centavos por galón, según el tipo de combustible. Llenar el tanque volvió a convertirse en un gasto mucho mayor para miles de guatemaltecos. Con la finalización del subsidio estatal a los combustibles, las estaciones de servicio comenzaron a reflejar un incremento que ya impacta directamente el bolsillo de quienes utilizan su vehículo para trabajar, transportarse o movilizar mercancías. Las diferencias son evidentes. En una estación de servicio de la capital este domingo, el galón de gasolina superior se cotiza en 38.59, la regular en 37.59 y el diésel en 36.79. Hace apenas 3 días, el jueves 2 de julio, cuando aún estaban vigentes los subsidios, el precio de referencia en el área metropolitana era de 32.9 para la superior, 31.9 para la regular y 27.29 para el diésel. En otras palabras, el galón de gasolina superior aumentó 6.50 quetzales, la regular también 6.50, mientras que el diésel registró el mayor incremento con 9.50 más por galón. El ajuste era esperado desde que concluyó la vigencia del apoyo económico aprobado para amortiguar el costo de los combustibles. Durante varios meses, ese beneficio permitió reducir el precio que pagaban los consumidores en cada visita a las gasolineras. Ahora, con su eliminación, el valor volvió a reflejar el costo total del producto. Las consecuencias van más allá del conductor particular, transportistas, repartidores y pequeños empresarios, quienes deberán asumir un mayor costo de operación, un incremento que de mantenerse podría trasladarse al precio del transporte de pasajeros, el flete de mercancías e incluso de algunos productos de la canasta básica. Para dimensionar el impacto, llenar un tanque de 20 galones con gasolina superior representa hoy un desembolso aproximado de 130 adicionales respecto al jueves, mientras que en el caso del diésel, el gasto extra alcanzaría los 190 quetzales. Mientras tanto, el Ministerio de Energía y Minas anunció que iniciará verificaciones en las estaciones de servicio que aumentaron los precios desde la noche del jueves, cuando aún permanecía vigente el subsidio. Las autoridades buscan establecer si esos incrementos se aplicaron antes de que se agotaran los inventarios adquiridos con el beneficio temporal o si existieron irregularidades en la fijación de los precios al consumidor. Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. Y las noticias más relevantes que acapararon la atención durante los últimos días se las presentamos en nuestro resumen de la semana en detalle. Veamos. Agentes de la Policía Nacional Civil reportaron la captura de Jorge David Rodas Linares, tras ser señalado como el responsable de arrollar a Nadia Renata Bautista y a su pareja Kevin Alexander Jiménez en un sector de la zona 18. Tras ser capturado, Rodas fue llevado a torre de tribunales. El fiscal a cargo del proceso señaló que el sindicado, luego de arrollar a la pareja, abandonó el lugar sin prestarles auxilio. Un juez de turno resolvió que el sindicado enfrente un proceso penal por homicidio en grado de tentativa y lesiones gravísimas y homicidio culposo. Además, se ordenó su ingreso al preventivo para varones de la zona 18 y se dio un plazo de 2 meses de investigación al Ministerio Público. Y se programó la audiencia de etapa intermedia para el 11 de septiembre en el Juzgado Tercero Penal a cargo del juez Maynor Moto. Menos lluvias, temperaturas más altas y vientos más fuertes podrían anunciar el inicio de la canícula en Guatemala, una etapa que representa riesgos para la producción agrícola y aumenta la posibilidad de incendios en distintas regiones del país.
Ante este escenario, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación hizo un llamado a los productores para implementar medidas preventivas que permitan conservar la humedad en los cultivos, proteger al ganado y disminuir el riesgo de incendios forestales y agrícolas. El MAGA mantiene monitoreo en 16 departamentos y 111 municipios con presencia de altas temperaturas, donde se producen cultivos como maíz, frijol, hortalizas, café, caña de azúcar, banano, cardamomo y otros productos de importancia para la economía nacional. Desde temprano, un grupo de simpatizantes se concentró en el ingreso a la avenida Petapa para expresar su respaldo a Mazariegos, mientras que estudiantes, docentes y colectivos universitarios se reunieron sobre el anillo periférico para manifestar su rechazo a la continuidad del rector. La tensión aumentó cuando manifestantes ubicados en el exterior denunciaron ataques provenientes desde el interior del campus. Los enfrentamientos obligaron al despliegue de agentes de la Policía Nacional Civil y unidades antidisturbios que buscaron contener los incidentes. Mientras en el interior del campus universitario fue celebrada una ceremonia a puerta cerrada y con acceso restringido, en donde Walter Mazariegos tomó posesión para un segundo periodo como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El acto protocolario se desarrolló únicamente con invitados y autoridades universitarias. Concluida la juramentación, el Consejo Superior Universitario celebró su primera sesión del nuevo periodo y oficializó los nombramientos de las autoridades que acompañarán la administración universitaria durante los próximos 4 años. Como secretario general fue designado Carlos Roberto Contreras Franco, como secretaria general adjunta Rina Elizabeth Girón Gálvez, como secretario académico Óscar Rolando Cobar Pinto y como secretario administrativo Juan Carlos Montenegro. Lo que comenzó como una nueva jornada de tensión política en Santiago Atitlán terminó con un edificio incendiado, una persona fallecida, varios heridos de bala y el rescate del alcalde municipal Francisco Coché Pablo, quien durante la tarde del miércoles difundió un video en redes sociales en el que pidió ayuda y protección. Los hechos ocurrieron luego de una sesión de consejo en la que nuevamente se intentó apartarlo del cargo. Al no concretarse la medida, el jefe edil permaneció durante varias horas dentro del Ecomuseo Chucmuc. Durante la tarde se promovió un recurso de exhibición personal mientras el Ministerio de Gobernación desplegó agentes de la Policía Nacional Civil y delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos en el lugar. Sin embargo, la situación escaló por la noche del miércoles cuando el inmueble fue incendiado. Durante el operativo de extracción, el alcalde fue agredido físicamente y, según reportes preliminares, rociado con combustible en un aparente intento de linchamiento. La Policía Nacional Civil informó que 4 agentes resultaron heridos durante los disturbios, una unidad policial fue incendiada y un arma de fuego fue despojada a uno de los elementos de seguridad. Además, 3 personas ingresaron durante la madrugada al Hospital Departamental de Sololá con heridas de bala. Horas después se confirmó el fallecimiento de Pedro Ixbalán, convirtiéndose hasta el jueves en la primer víctima de la jornada de violencia. El gobierno presentó el techo preliminar del presupuesto general de la Nación para 2027, que asciende a 181.563 millones de quetzales, un aumento del 7.5% respecto al presupuesto vigente, que actualmente es de aproximadamente 168.900 millones de quetzales. De acuerdo con el ministro de Finanzas, Jonathan Mencos, el aumento del techo presupuestario obedece al crecimiento de las necesidades de los ministerios, así como a una estrategia de crecimiento a través de la infraestructura. Mencos agregó que el Ministerio de Educación es uno de los principales en términos de tamaño, pero también están creciendo el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de la Defensa y, en muy buena medida, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Desarrollo Social. La propuesta también contempla recursos para proyectos como la modernización de Puerto Quetzal, obras viales, el Fondo de la Primera Vivienda y el desarrollo del sistema ferroviario, entre otras inversiones consideradas estratégicas. En noticias internacionales, el presidente Donald Trump elogió el sábado a Estados Unidos como la máxima culminación de la historia humana durante un discurso por los 250 años del país, al tiempo que aprovechó el evento para renovar sus ataques contra sus opositores, a quienes calificó de comunistas.
Estados Unidos celebró el sábado a lo grande los 250 años del país. El acto central en el National Mall de Washington tuvo lugar ya entrada a la noche, luego de un retraso de varias horas por amenaza de tormentas que obligaron a evacuar temporalmente a los miles de asistentes. En su discurso, el presidente Donald Trump elogió a Estados Unidos como la máxima culminación de la historia humana. Ningún pueblo ha hecho más el bien, ha mostrado más valentía, ha logrado más progreso, ha corregido más injusticias, ni ha alcanzado más grandeza que ustedes, el pueblo estadounidense. Durante 250 años, los Estados Unidos de América han sido la esperanza, la promesa, la luz y la gloria entre todas las naciones del mundo. En todo el mundo tratan de ser como nosotros, nadie puede ser como nosotros, y con la ayuda de Dios siempre seremos así o incluso mejores. Trump también rindió homenaje a los veteranos de la Segunda Guerra Mundial y de las guerras de Corea y Vietnam, que consideró ejemplos de la batalla contra los comunistas. Aprovechó así para renovar sus ataques contra sus opositores, a quienes volvió a calificar de comunistas. Nuestros guerreros no lucharon contra el comunismo en campos de batalla alrededor del mundo para que esa amenaza vuelva a mostrar su fea cara aquí mismo en Estados Unidos. No vamos a permitir que ocurra. El líder estadounidense también mencionó las recientes campañas militares en Irán y Venezuela, diciendo que Washington había arrasado las Fuerzas Armadas de Teherán. Al final del discurso de Trump hubo un enorme espectáculo de fuegos artificiales que, según el mandatario, sería el más grande del mundo. Mientras tanto, los habitantes de Guam y las Islas Marianas del Norte se preparan para el paso de Babi, un supertifón de gran tamaño que avanza por el Pacífico hacia estos territorios estadounidenses. Un supertifón amenaza Guam y las Islas Marianas del Norte, territorios de Estados Unidos en el Pacífico. El archipiélago alberga a unas 40.000 personas y la isla vecina de Guam a unas 170.000. El domingo, sus habitantes se preparaban para el paso del tifón Babi, que se desplazaba con vientos sostenidos de 280 kilómetros por hora y ráfagas de más de 300. Estos territorios ya sufrieron en abril el paso del supertifón Sinlaku, que dejó sin electricidad a decenas de miles de personas, arrancó árboles de raíz, volcó autos y destrozó los techos de numerosos edificios. En 2023, otro supertifón, Mawar, el mayor en décadas, también había causado devastación. Aprendimos muchas lecciones aquí en la isla con Mawar, porque Mawar llegó y nos golpeó muy fuerte y no estábamos realmente preparados para este tipo de situación. Así que durante Sinlaku aprovechamos el tiempo para refugiarnos bien, organizar nuestros protocolos, reunir todos nuestros procesos como isla en todas las distintas agencias gubernamentales. Y eso realmente ayudó a impulsar nuestra tasa de recuperación, porque pudimos pasar de lo que antes tomó casi de 2 a 3 meses para recuperarnos a 3 semanas con Sinlaku. Y eso es algo enorme para la isla. Y ahora, mientras estamos en medio del tifón Babi, esperamos poder lograr ese mismo nivel de recuperación o mejor. Se prevé que Babi llegue a las islas a primera hora del lunes y golpee sobre todo la pequeña isla de Rota, la parte más meridional de las Islas Marianas del Norte. Continuamos. Un compromiso de amor en lo alto de un edificio icónico en Nueva York y una alternativa eficaz para reducir el calor extremo forman parte del resumen de los momentos virales que ocurrieron en las redes sociales durante los últimos días. Este es el segmento Mundo Insólito. Una tragedia conmocionada. 10 personas muertas y 40 en highway y terminó volcado entre los árboles. Los escaladores rusos Angela Nicolau e Iván Berkús se comprometieron este miércoles en la cima del edificio Empire State de Nueva York. Subieron con máscaras negras hasta lo más alto del edificio y desplegaron una gran pancarta que decía: cuando el poder del amor venza al amor por el poder, el mundo conocerá la paz.
Tras descender a una pequeña plataforma, Bercus se arrodilló y le mostró a ella un anillo, en lo que parece haber sido una propuesta de matrimonio. Antes de iniciar el descenso, la pareja se besó. El Departamento de Policía de Nueva York informó a medios locales que la pareja, que permaneció en la cima del edificio de 443 metros de altura durante al menos 10 minutos, fue detenida. Un innovador sistema de enfriamiento implementado en un complejo residencial de la provincia de Shanxi en China se ha vuelto viral en las redes sociales por su capacidad para reducir rápidamente las altas temperaturas durante el verano. El mecanismo consiste en una lluvia artificial generada mediante un sistema de agua de alta presión instalado en los tejados del edificio. La tecnología logra disminuir la temperatura de la superficie entre 5 y 8 grados Celsius en cuestión de minutos. El sistema está diseñado para activarse automáticamente cuando la temperatura supera los 35 grados Celsius y, de acuerdo con la información compartida, entra en funcionamiento aproximadamente una vez por semana dependiendo de las condiciones climáticas. 9 monjes budistas murieron y más de 20 resultaron heridos tras ser embestidos por un pick-up que era conducido por un niño de 11 años durante un peregrinaje en Tailandia. El grupo de 35 monjes y 5 seguidores laicos realizaba un peregrinaje junto a la carretera en la provincia noroccidental de Mukdahan cuando ocurrió el incidente. 5 de los monjes murieron en el sitio y otros 4 fallecieron en el hospital, mientras 10 más recibieron atención médica. Según la policía, el niño tomó sin permiso el vehículo de sus padres. Un bloguero motociclista fue atacado por un alce en una carretera de Ontario, Canadá. Las imágenes publicadas por el propio protagonista muestran cómo el animal embiste al viajero de forma repentina, lo arroja al suelo y lo persigue hasta obligarlo a esconderse detrás de un árbol. Tras varios intentos del alce por volver a atacar, el hombre logra escapar y afortunadamente todo quedó en un susto. 10 personas muertas y 40 highway y terminó volcado entre los árboles. Y atención, porque el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, el INSIVUME, informó que durante julio ingresarán nuevas masas de polvo del Sahara al territorio guatemalteco. Es por eso que a continuación le compartimos 6 recomendaciones para prevenir que impacte su salud. El polvo del Sahara volverá a hacerse presente en Guatemala y, aunque se trata de un fenómeno natural que ocurre cada año, las autoridades recomiendan tomar precauciones para reducir sus efectos en la salud. De acuerdo con el INSIVUME, esta nube de partículas proveniente del norte de África es transportada por las corrientes de aire hasta Centroamérica y puede afectar la calidad del aire, reducir la visibilidad y provocar molestias, especialmente en personas con enfermedades respiratorias, niños y adultos mayores. Ante esta situación, la CONRED recomienda utilizar mascarilla o cubrirse la nariz y la boca si es necesario, mantener tapados los depósitos de agua para evitar su contaminación y humedecer el suelo antes de barrer, con el fin de impedir que las partículas vuelvan a levantarse. También se aconseja usar gafas para proteger los ojos y acudir al centro de salud más cercano si se presentan síntomas como irritación, tos o dificultad para respirar. Además, el lavado frecuente de manos ayuda a disminuir el contacto con estas partículas. Las autoridades insisten en que, aunque las concentraciones previstas no representan un riesgo grave para la población en general, es importante mantenerse informado a través de los boletines oficiales y adoptar medidas preventivas mientras persista el fenómeno. Para Noticiero Guatevisión, reportó Ángel Oliva. En el deporte, mientras se siguen definiendo los últimos boletos a los cuartos de final, la emoción del Mundial no se detiene. Repasamos lo más destacado de la jornada, los clasificados, la tabla de goleo y los partidos que se vienen. Veamos la siguiente nota.
Los octavos de final del Mundial 2026 continúan y la lucha por un lugar entre los 8 mejores del torneo está más intensa que nunca. Cada partido es decisivo y ya comienzan a definirse los clasificados a la siguiente ronda. Poco a poco se van definiendo los cuartos de final. Hasta el momento, Francia, Marruecos y Noruega ya aseguran su boleto a la siguiente ronda y continúan la pelea por el título mundial. Los demás grupos se definirán en los próximos encuentros de octavos. La pelea por la bota de oro está más cerrada que nunca. Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland compiten el liderato de goleo del Mundial 2026, con 7 anotaciones cada uno. La actividad de los octavos de final continúa con 2 encuentros de alto nivel. Portugal se enfrentará a España en un duelo entre 2 candidatos al título, mientras que Estados Unidos buscará hacer valer su localía cuando se mida a Bélgica por el último boleto a los cuartos de final. El Mundial entra cada vez más en su recta final y cada partido se vive como una verdadera final. Nosotros seguiremos llevándole toda la información y las emociones de la máxima fiesta del fútbol. Mire, la avenida Juan Chapín en la zona 1 capitalina se volverá a llenar de colores y olores con el inicio de la tradicional Feria del Cerrito del Carmen, que se desarrolla en honor a la Virgen del Carmen. Durante este domingo, decenas de comerciantes ultimaron detalles en los puestos instalados sobre la avenida Juan Chapín para dar inicio a una de las temporadas más esperadas por los vecinos de las diferentes zonas de la capital y del interior del país, quienes cada año acuden a disfrutar la tradicional Feria del Cerrito del Carmen. Los asistentes podrán disfrutar de la comida típica, degustar antojitos y dulces típicos, además de disfrutar de los juegos mecánicos y otros juegos y puestos que están instalados a lo largo de la avenida Juan Chapín en la zona 1. La feria forma parte de las festividades que año con año se desarrollan en honor a la Virgen del Carmen. Los puestos permanecerán instalados hasta el 19 de julio, periodo durante el cual se espera la visita de miles de personas que buscan disfrutar de un ambiente familiar y de una de las tradiciones más representativas del centro histórico. El horario de atención será de domingo a jueves, de 10 de la mañana a 10 de la noche, mientras que viernes y sábado los puestos estarán abiertos hasta las 11 de la noche. Para brindar una experiencia segura y ordenada, la feria contará con iluminación, limpieza, seguridad y el apoyo de la Policía Municipal de Tránsito, personal de Limpia y Verde, supervisores de la Dirección de Comercio Popular y agentes de la Policía Nacional Civil. Las autoridades hicieron un llamado a los visitantes para atender las recomendaciones de seguridad y contribuir al orden y limpieza del lugar durante el desarrollo de la feria. Con imágenes de Byron Baiza, reportó para Noticiero Guatevisión Ángel Oliva. Bueno, en más noticias de la temporada, el pago del bono 14 ya comenzó a movilizar a miles de guatemaltecos hacia bancos, cajeros automáticos y comercios. Ante el incremento en la circulación de efectivo y de personas, la Policía Nacional Civil reforzó los operativos de seguridad y prevé desplegar a la totalidad de sus agentes en los días de mayor movimiento. Julio marca uno de los periodos de mayor movimiento económico del año con el inicio del pago del bono 14. Miles de trabajadores reciben esta prestación laboral y acuden a bancos, cajeros automáticos, mercados y supermercados y centros comerciales para retirar dinero, realizar compras o cubrir diferentes compromisos económicos. Ese incremento en la actividad también suele representar una mayor exposición a robos, asaltos y otros hechos delictivos, principalmente en sectores donde se concentra una gran cantidad de personas o circula más dinero en efectivo. Sí, hay varios operativos de seguridad ciudadana instalados desde este fin de semana, tomando en cuenta que muchos guatemaltecos ya han empezado a recibir este pago de bonificación aunado al pago de fin de mes, otros pagos de quincena, y muchos guatemaltecos ya se están acercando a distintos sectores, tanto como mercados cantonales, centros comerciales, también supermercados, y en la mayoría pues tienen que ir a un cajero automático o a una agencia bancaria. Derivado de eso, hay operativos de seguridad ciudadana, recorridos perimetrales donde hay mayor aglomeración de personas. Las recomendaciones para la población se centran en reducir los riesgos al momento de retirar dinero o realizar compras, además de evitar portar grandes cantidades de efectivo. También se harán distintos operativos de alcoholemia durante este viernes, sábado y domingo para evitar situaciones en temas de incidencia vial o accidentes de tránsito donde lamentablemente hemos visto personas que han sido lesionadas o han fallecido a consecuencia de una
una irresponsabilidad en la ingesta de bebidas embriagantes al conducir un vehículo. Pero los operativos continúan por parte de la Policía Nacional Civil. Estamos trabajando en conjunto con el Ejército de Guatemala en el departamento de Escuintla, en el departamento de Guatemala específico, con el Plan Centinela. Para los días de mayor circulación del bono 14 está entre el 12 y el 16 de julio. La PNC prevé trabajar con el 100% de su fuerza, equivalente a más de 43.000 agentes, con la intención de fortalecer la seguridad en todo el territorio nacional durante uno de los periodos de mayor actividad comercial del año. Con imágenes de Erika Ávila para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. Con esa importante información nos despedimos este domingo. Mañana hay noticias, por supuesto. Agradeciendo a usted por su sintonía, a Doris Parada en la lengua de señas y a todo el equipo. Le deseamos buenas noches.